La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre la familia. Hoy exploraremos los roles en el matrimonio, parte D. En este estudio descubriremos cómo los roles dentro de la familia no solo traen armonía, sino que también glorifican a Dios y edifican su reino. Que este mensaje nos desafíe a cumplir con fidelidad el llamado que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Este tema será desarrollado por nuestro pastor Dionisio Valenzuela. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Estamos en el rol del varón en el matrimonio, ¿ya? Y van a haber diapositivas, van a haber algunas imágenes que no vamos a ahondar en ellas porque ya las tratamos domingos anteriores, entonces para poder avanzar las voy a simplemente a leer. No sé, Nelson, si lee bien Lidia, porque si no, ya porque vamos a usar harto, voy a ir leyendo mucho las diapositivas para poder avanzar, ¿ya? Rol del varón en el matrimonio cristiano. Fuimos creados dependientes de Dios, tanto vital como funcionalmente. Esto lo vimos el domingo pasado. Dios nos creó, sopló aliento de vida en nosotros para poder vivir. Por lo tanto, no vivimos por nosotros mismos, nosotros no nos dimos vida a nosotros. Y también tanto funcionalmente Dios nos creó para. Dios no es que Él nos creó y simplemente nos dejó allí para que hiciésemos lo que quisiésemos, sino que también en el Génesis aparece un para, que esa es una palabra que indica un propósito determinado con anterioridad, y ese propósito determinado con anterioridad lo dio Dios, no el hombre para el hombre, ¿ya? El ser dependientes, y pongamos atención en esto, que el ser dependientes no significa el solo hecho de ser sostenidos, sino de también ser más parecidos a aquel que nos sostiene. No sé si eso se logra entender bien, pero muchas veces algunas personas dicen, no, yo dependo del Señor, y creen que depender del Señor es siempre estar con la manito arriba, siempre cayéndose, y dependo para que Él simplemente solo me sostenga, para yo no caer, o para que Él me alimente, o para que Él cuide mi vida. No, el ser sostenidos también tiene que ver, no estamos estudiando el que significa esta palabra ahora, pero el ser sostenidos también bíblicamente tiene que ver con que yo también soy cada día más parecido a aquel que me sostiene, ¿ok? Entonces también tiene que ver con ello, y esto es relevante por lo que vamos a ver y vamos a tratar el día de hoy. Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa obra? Para afirmar lo que la lámina anterior, de que debemos ser más parecidos a aquel que nos sostiene. La Biblia dice, Pablo animando a los filipenses, que hay una obra que fue comenzada y aquel que la comenzó la va a perfeccionar. Complementando esto, Romanos 8:29 nos dice que, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, hay una obra de Dios en nosotros, y esta obra de Dios en nosotros, en que cada día nosotros vamos siendo más parecidos, no a cualquier cosa, no a un mejor Dionisio Valenzuela, sino que cada uno de nosotros va siendo perfeccionado por la obra de Dios, y este perfeccionamiento tiene que ver con que cada día yo me voy pareciendo más a ¿quién? Más a Cristo. Esa es la imagen y es esa la persona que está siendo formada en nosotros. Por lo tanto, yo para existir, dependo de Él. Para no caer, dependo de Él. Y para crecer, dependo de Él. Hermanos, nosotros fuimos creados por Dios dependientes de Él en todo. No independientes. Hermanos, no se esfuercen por escribir o por tomar fotos. Yo estas láminas se las voy a compartir, ¿ok? Para que pongan atención nomás y avancemos. Yo les voy a compartir todo este material, ¿ya?
Entonces nosotros fuimos creados dependientes del Señor, que fue algo que vimos la semana pasada. Pero no debemos olvidar que dependemos de Él no solamente en algunas cosas. Dependemos del Señor absolutamente en todo, tanto para existir, cuando llegamos a ser cristianos, para no caer, somos sostenidos por Él, no por nuestras propias fuerzas, y también para crecer dependemos absolutamente de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, aquí quiero comentarles de una extraña relación. No tengo el tiempo para poder explicarlo profundamente esto, pero hay una extraña relación que los estudios sociológicos dentro de las iglesias dan cuenta de esto. Que mientras el varón ya intenta ser independiente del Señor y se amolda según la cultura que le dice, tú vales por ti mismo, tú solo puedes, vive para ti y todo ello, el hombre tiende a ser más cómodo y busca su propia comodidad en todo lo que hace. Y esto lo lleva a ser más perezoso, buscando su propia comodidad, buscando su propio deleite. Esto sí o sí lo lleva a ser más perezoso en todo. Por otro lado, un varón que se esfuerza, que conoce, que acepta, que vive la dependencia de su Señor, tiende a ser un varón más esforzado, no flojo, no perezoso, no busca su propia comodidad, sino que busca, se esfuerza por servir. Y hay una extraña relación, ya que, como les digo, no tengo el tiempo de explicarlo más profundamente ahora, pero que da cuenta de esto. El hombre, mientras más independiente de Dios, tiende a ser más perezoso, sobre todo en el servicio con respecto a los demás. Porque busca solamente su propio bienestar, busca su propia comodidad y no le va a interesar mucho el servir a los demás. Por lo tanto, cuando un varón está en casa, puede ver a sus hijos, puede ver a su esposa, que está dele trabajando, cuidando a los niños, lavando la loza, lavando la ropa, atendiendo esto otro. Pero él, como busca su propia comodidad, simplemente está con el control en la mano, es su trabajo. Y se desentiende también del trabajo o se desentiende del bienestar de sus hijos y de su propia esposa. Eso no es lo que da cuenta la Escritura de un varón conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo, y lo que vamos a estar viendo durante esta mañana. La masculinidad bíblica demanda que los hombres crezcamos en dependencia de nuestro Señor, con todo lo que esto significa. Dependiente del Señor, recordemos, significa no solamente ser sostenido, sino que también ser más parecido a nuestro Señor en todo. La masculinidad bíblica demanda que los hombres crezcamos en dependencia de nuestro Señor. La imagen de Cristo en el Getsemaní, que es con lo que terminamos la semana pasada, debe remecer, hermanos, profundamente en nuestro ser, ya que por un lado está la comodidad que quiero, ¿o no? No solamente hombres, sino que hombres y mujeres, por un lado luchamos con la comodidad que queremos. Queremos descansar, queremos estar ahí tranquilitos, que nadie nos moleste. Muchas veces nos pasa. Pero por otro lado también está la renuncia a esa comodidad para satisfacer las necesidades de nuestras familias. Por un lado, por lo tanto, esa imagen del Getsemaní, de Jesucristo postrado, de Jesucristo sintiendo todo el dolor de lo que venía, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es algo que yo no quiero. Pero por otro lado está la gloria enfrente de traer muchos hijos a la gloria del Padre, y eso requería que nuestro Redentor fuera a la cruz. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Se para de ese lugar, renunciando a su propio querer para poder servir a los que el Padre había escogido, para poder ser redimidos por la persona de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? El entender que dependo de Él en cuanto a mi rol, Dios me creó me ayudará a comprender que mi esposa, como ayuda idónea, entendamos bien esto, varones, no está para ayudarme a cumplir mis propósitos. ¿Escucharon esto, varones presentes? Tu esposa, como ayuda idónea, y tú, mujer, como ayuda idónea, no estás para cumplir los propósitos de tu esposo, sino que está para ayudar a cumplir los propósitos de nuestro Creador. Pero ¿quién tiene que entender esto? El hombre. Muchas veces cuando se habla de la mujer como ayuda idónea, la mujer queda ahí en interrogante, o sea, tengo que decirle que sí en todo, para todo. Y muchas veces en la semana también compartí esto con otra congregación, y las mujeres se levantaron y después fue un bombardeo de preguntas y estuvimos mucho rato, conversamos con esto, y a Dios gracias fue muy buena la conversación finalmente, pero fue muy larga la jornada de preguntas después con respecto a esto para poder aclararlo. Y las mujeres todas preguntaban, pero ¿cómo esto? O sea, yo no tengo voluntad. ¿Qué pasa si me dice algo que va en contra del Señor, que yo no quiero hacer? Y todo ello, cosas que vimos, ¿verdad?, en los estudios anteriores con respecto al rol de la mujer. Pero el hombre, cuando entiende que él es creado, que depende de Dios, tanto en su vitalidad de tener vida, pero también en su rol, en su funcionamiento, el hombre entiende que él no vive para sí, sino que vive para su Creador. Por lo tanto, también la mujer que Dios le puso al lado no está como ayuda idónea para que él cumpla sus propios propósitos o su propio deleite, sino que esta ayuda idónea para el varón está como complemento para que ambos puedan cumplir el propósito por el cual Dios nos creó a ambos. Por lo tanto, el propósito final a cumplirse no es el propósito que nace en el corazón del hombre, sino es el propósito que nace en el corazón de nuestro divino Señor y Salvador. Ambos sujetos, ambos creciendo en Cristo, ambos cumplen un propósito: honrar a Cristo, honrar a nuestro Dios, someterse ambos a la voluntad de nuestro Creador. ¿Estamos bien? ¿Sí? Esto, hermanos, lo que estamos enseñando y lo que estamos viendo va contra la cultura y debemos asimilarlo como tal. ¿Cómo lo asimilamos? ¿Con tristeza o lo asimilamos con alegría? Lo debemos asimilar con alegría. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a la voluntad de nuestro Creador. El ir en contra de la corriente, el ir en contra de la cultura, es lo que nos va a tocar a todo creyente o a toda iglesia que se sujeta a la palabra del Señor y no a la cultura. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos creciendo y madurando? Porque vamos a chocar contra la cultura. Pero si nosotros no estuviésemos creciendo, no estuviésemos madurando, todo lo que la cultura estuviese pasando allá afuera estaría siendo absorbido íntegramente por esta comunidad de fe. Pero como comunidad de fe no estamos para ver lo que está pasando allá afuera, entonces nosotros lo replicamos. No, nosotros como iglesia estamos para ver y observar el mandato de Dios en la Escritura y acomodarnos a aquello gozosa y voluntariamente. Porque gozoso y voluntariamente lo que busca todo creyente, mujer y hombre, es dar gloria a nuestro Creador. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando hoy día y lo que estamos viendo en estas láminas, tengámoslo claro, hermanos, que es algo contracultural. No va a agradar esto a un varón que no conoce a Cristo. Y esto no va a agradar a una mujer que no conoce a Cristo. Y en realidad, como nosotros vamos viendo que muchas veces a las mujeres y a los varones les falta mucho el Evangelio porque no están dispuestos a sujetarse a estos principios que son escriturales.
Yo quiero que veamos todas las láminas y todos los textos que vamos a ir viendo con respecto a los roles, y por eso este material va a estar a disposición de cada uno de ustedes, que no son pensamientos míos, sino que brotan de la palabra del Señor. Ahora, quiero solamente dejar esto como esta frase que fue escrita en la revista Time Magazine allá en Estados Unidos el 23 de noviembre de 1992, y este tema se cataloga la segunda reforma, ya la segunda reforma. Y es un estudio que se hicieron con respecto a la entrada del feminismo dentro de la iglesia y de algunas teólogas feministas al interior de las congregaciones, una de ellas uruguaya muy famosa y que está afectando mucho la teología latinoamericana, y es también una de las referentes del por qué en muchas congregaciones se reciben a pastoras así a destajo, sin un fundamento bíblico, sino que solamente es sociológico. ¿Ya? Y las feministas religiosas dicen lo siguiente: las feministas religiosas creen que están involucradas en una de las más grandes transformaciones de la historia de la iglesia, se jactan de eso. Y Chris Conti, que es una teóloga feminista, ella dice que ella básicamente, más que cristiana, es activista feminista. Y su rol y su función es transformar a la iglesia desde adentro. Por eso estudió teología y por eso escribe teología abiertamente. Eso ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, eso está disponible. ¿Ya? Por lo tanto, ellas piensan que están en una segunda reforma. La primera reforma en el siglo XVI, ¿ya? Con Lutero y todos los reformadores. Y ellas se atribuyen, por lo menos en los años 1990, en la última década del milenio pasado, que ellas se atribuyen de que están en una segunda reforma. ¿Y cuál es la segunda reforma? De que están involucradas activamente en cambiar la iglesia desde adentro en favor del feminismo. Y ellas se atribuyen esto que es una segunda reforma. Hermanos, muchas congregaciones han claudicado con respecto a esto. Líbrenos el Señor. Líbrenos el Señor. Porque todo lo que se indica en esta segunda reforma, como le indican, va en contra de la palabra del Señor y de los roles dispuestos por Él para el matrimonio y también para la iglesia del Señor. Vamos de lleno, vamos con un buen tiempo, a lo que son el rol del varón. ¿Cuál creen ustedes que es el primer rol del varón? Lo vimos la semana pasada. El primer rol del varón es ser cabeza de la mujer. Hermanos, y nosotros debemos estudiarlo esto bien, y la semana pasada solamente vimos este rol, para que se pudiese entender bien y las mujeres y nuestras hermanas pudiesen comprender bien a qué se refiere la Escritura con respecto a ser la cabeza de la mujer. Y hoy día vamos a ahondar un poquito más en esto. ¿Qué dice Efesios 5:23? No lo dice Dionisio Valenzuela, sino que lo dice Cristo a su iglesia por intermedio del apóstol Pablo. Porque el marido es... ¿Qué es lo que es el marido de la mujer? Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza. Y fíjense que inmediatamente vamos a ver que hay un punto de comparación. O sea, marido, tú eres, ¿qué cosa? Cabeza de tu mujer. Pero hay una manera de cómo ser cabeza. No es de cualquier manera el ser cabeza, sino que marido, por decirlo de alguna manera, eres cabeza de la mujer, así como, o sea, hay un punto de comparación. Y debemos observar y debemos ir a la Escritura para aprender de Cristo, para conocer a Cristo, para que nuestro corazón como varones sea moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y no a la imagen de lo que el mundo espera de ser varón. No, sino que la palabra nos dice, Pablo le dice a los varones y le dice a la iglesia: varón, tú eres cabeza de tu mujer, pero no de cualquier manera. Tu referente para ser cabeza de tu esposa no es el mundo,
No es el hombre exitoso de allá afuera que gana mucho dinero, que está a cargo de empresas, o que ha llegado muy lejos, o lo que le compró una casa, o que hizo esto por su mujer, pero ella está abandonada y con un corazón desconsolado, o que no atiende a su mujer como es debido. No, eso no es ser cabeza, sino que ser cabeza de la mujer tiene un solo punto de referencia, y ese punto de referencia es así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, nosotros varones, ¿a quién debemos mirar? A Cristo. ¿A quién debemos admirar? A Cristo. ¿En forma de quién debemos crecer? Como Cristo. Él es nuestro punto. A Él debemos apuntar. A Él debemos mirar. Por lo tanto, varones, no podemos tener otro punto de comparación para ser cabeza de nuestras esposas que no sea ver cómo Cristo cuidó, cuida y cuidará a lo que es su esposa, su iglesia. No tenemos otro punto de comparación. Y aquí, hermanos, en donde muchas veces los cristianos fallamos. Porque dejamos de mirar a Cristo. Porque dejamos de ser moldeados por el Evangelio. Y un esposo, cabeza de su esposa, debe ser conformado por el Evangelio de Jesucristo, por la persona de Jesucristo, por la palabra de nuestro Señor, no por lo que la cultura dice de nosotros. Ahora, les hablé delante del hombre perezoso, ¿verdad? De la pereza, esta independencia. ¿Sabe lo que ha pasado en los últimos tiempos con respecto al varón y al estudio de la palabra? Hermanos varones, aquí tenemos una gran responsabilidad, sobre todo en nuestra denominación, las mujeres, las uniones femeniles, los grupos de mujeres, como quieran llamarse, dicen y se arrogan que ellas tienen una preferencia en la iglesia. ¿Por qué? Dicen, nosotras sostenemos la iglesia. ¿Y saben qué, hermanas? Los hombres hemos claudicado en ello. Porque ¿quiénes asisten a los tiempos de oración? Mayormente, las mujeres. Cuando hacíamos los estudios bíblicos, ¿quiénes son las primeras que llegaban? Las mujeres. En las casas, ¿quiénes son las primeras que llevan a sus familias a Cristo? Las mujeres. Los hombres nos hemos vuelto perezosos y hemos descansado mucho en la labor de nuestras esposas. Bendito sea nuestro Señor por nuestras esposas. Bendito sea el Señor, que nos alientan, que nos empujan, que están ahí en las costillas, ya pues Dionisio. Pero hermanos, no podemos descansar en lo que ellas están haciendo. En este sentido, por si acaso, en este sentido, debemos crecer nosotros en la dependencia de nuestro Señor Jesucristo y debemos ser cabeza también buscando al Señor a través de la palabra y ser formados para guiar a nuestras esposas a través de la palabra del Señor. Veamos el orden de la creación con respecto al ser cabeza, y me gustaría mucho que nosotros pudiésemos atención en esto. El orden de la creación es el siguiente. El orden fue creado primero, Génesis 2:7. Fue colocado en el huerto para que lo labrara. ¿Quién? Antes de la creación de Eva, Génesis 2:15. Recibió el mandato divino en ausencia de Eva, Génesis 2:16. Eva es llamada ayuda idónea, no por el hombre. Es llamada ayuda idónea por Dios. Cuando no estaba Eva, dijo, le haré ayuda idónea. ¿Ya? Dios dice eso. Eva es formada a partir de Adán, Génesis 2:21-27. Y finalmente, ¿quién le puso nombre a Eva? ¿Quién le puso nombre a Eva? ¿Ah? Muy bien. Adán le puso nombre a Eva. Pastor, ¿y qué significa esto? Lo vamos a ver. En la lámina anterior, en donde vemos el orden de la creación del hombre y de la mujer, se ve la autoridad de parte del varón sobre la mujer, y ojo con esto,
bajo la supervisión y según la voluntad de Dios. En todo lo que nosotros vimos allí, desde la creación del varón hasta que el varón le puso nombre a la mujer, Dios estaba allí supervisando. Dios no le dijo a Adán, a ver Adán, no, tú no le pongas nombre. No, sino que el hombre, bajo la supervisión y por dirección divina, Dios estaba allí, le puso nombre a la mujer. Y ojo hermanos, en toda la lámina que vimos, ¿estaba el pecado? ¿El pecado en qué capítulo entra? En el capítulo 3. Y toda la lámina que vimos fue el capítulo 2. Por lo tanto, todo lo que vimos, nadie puede decir, es que esto es producto de la cultura, es producto del pecado, es una mentalidad machista. No, ahí lo que vimos fue el diseño divino, antes de pecar. ¿Ok? Y eso quiero que quede absolutamente claro. Toda la lámina, esa lámina, hermanos, ahí no hay cultura. No hay cultura afectando lo que estaba pasando allí. El hombre y la mujer, ninguno no había pecado. Por lo tanto, todo lo que ahí aparece está de acuerdo al diseño original de Dios, tal cual como Dios lo pensó. No hay pecado. ¿Y por qué quiero que esto quede muy claro? Porque la cultura hoy día, ¿qué nos dice? Y algunas congregaciones y algunos teólogos también, ¿qué dicen? Lo que pasa es que Pablo, cuando enseña tal y tal cosa, está afectado por la cultura de su tiempo. Pero tanto Pablo como Jesús, cuando hablan con el tema del matrimonio, dicen, pero en el principio no fue así. Y ambos, Jesús y Pablo, no apuntan a la cultura para enseñar lo que enseñan, sino que apuntan hacia esto, hacia el diseño, cómo Dios lo diseñó absolutamente todo, cómo Dios pensó el matrimonio, cómo Dios pensó al hombre y cómo Dios pensó a la mujer. Pero pastor, en esa imagen no está claro que el hombre tiene autoridad sobre la mujer. En esa imagen solamente se ve un orden, pero en ninguna parte aparece que el hombre está en autoridad sobre la mujer. Pongamos atención en la última parte de esa lámina que dice que Adán nombró a Eva. Para nosotros, el que alguien le coloque nombre a alguien no significa absolutamente nada. Pero recordemos que Moisés, ¿a quién le escribió? En primer lugar, ¿a nosotros los chilenos hoy día? No, le escribió al pueblo de Israel hace casi 3.000 años atrás, un poquito más de 3.500 años atrás. Por lo tanto, hermanos, si en ese tiempo el poner nombre era señal de autoridad, ¿ya? Era señal de autoridad. Para nosotros hoy día, el que alguien le coloque nombre a alguien no significa que tiene autoridad. Pero en Génesis 2:27 vemos un detalle que el pueblo hebreo, para los que fue escrito primeramente el libro del Génesis, es un detalle que no pasa por alto por ellos en su cultura y como ellos entienden la forma de colocar nombre a alguien. Dios puso al hombre para gobernar sobre los animales, ¿sí? ¿Y quién le puso nombre a los animales? ¿Dios? No, Adán le puso nombre a los animales. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán que debía enseñorear y gobernar sobre toda la creación que Dios había hecho. Y una señal de ese gobierno y de autoridad era a Dios, me imagino delante de Adán, todo es mío. Dios diciendo, todo es mío, yo soy el creador. Pero tú le colocas nombre, porque yo te dejo a ti como para que te enseñorees. Y la palabra que ahí aparece es como un virrey, pero tiene un rey mayor que él. ¿Ya? Tú le vas a poner nombre, tú te vas a enseñorear, pero recuerda que quien manda soy yo. Pero yo te dejo a ti para que te enseñorees sobre toda la creación. Y una señal de eso es que tú le vas a colocar los nombres. Y Adán le puso los nombres. En el hebreo, ya, quien pone el nombre tiene la autoridad.
Dios permitió que Adán le pusiese nombre ¿a quién? A su mujer. Por lo tanto, ahí vemos en ese detalle que sí, está ahí, en ese orden divino, el que el hombre tiene autoridad y debe ser cabeza de su mujer. La palabra en Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros. Ya esa palabra que aparece ahí en de someterse unos a otros es completamente compatible con el orden divinamente instaurado por Dios en el hogar. Algunas personas dicen, pastor, eso de que el hombre es autoridad de la mujer no tiene cabida, porque Pablo antes en 5:23, si dice que el hombre debe ser cabeza, en el 5:21 dice que todos deben someterse mutuamente. Entonces, tanto la mujer se somete al hombre, pero también el hombre debe someterse a su mujer. Hermanos, ese es un texto fuera de contexto si lo vemos de esa manera, porque también significaría que los padres deben someterse a los hijos, porque está en el mismo párrafo. Y los padres por ninguna manera están para someterse a la voluntad de los hijos, sino que los hijos, por orden divina, están para someterse a la voluntad ¿de quién? A la voluntad de los padres, porque los padres son responsables de los hijos. Y así como los padres son responsables de los hijos, el orden divino es que el hombre es responsable de su casa. Por lo tanto, el hombre, siendo responsable de su mujer y de su esposa, tiene autoridad de ser cabeza sobre su esposa. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Vamos a ver qué significa también ser cabeza. Ya. Pablo dice que el hombre es cabeza de la mujer, así como la cabeza del hombre es Cristo. Hermanos, la autoridad final del hogar no es el propio hombre. La autoridad final del hogar, ¿quién es? Es Cristo. Por lo tanto, el hombre sujeto a Cristo es una buena cabeza para su mujer. Lamento mucho a las hermanas que están casadas con varones no creyentes. Pero recuerden, como lo dijimos anteriormente, escogieron ustedes. Escogieron ustedes. Ustedes dieron el sí. Y lamento montones, de verdad, que algunas hermanas sufran porque sus maridos no son creyentes. Lo digo con mucho respeto, con mucho cuidado, pero también con la verdad de la Escritura. ¿Cómo me voy a someter a una autoridad que no es cristiana? Y lamentablemente muchas hermanas escogieron a un no creyente para ser sus esposos. Y eso, según la Escritura, es pecado. Y muchas están sembrando o comiendo del fruto de desconocer o de simplemente desobedecer el mandato escritural, de no unirse a un yugo desigual. ¿Hay que orar por nuestras hermanas? Por supuesto que sí. No es menospreciar esto a nuestras hermanas, sino que hay que orar por ellas y orar para que el Señor llame también a sus esposos para la alabanza de su gloria. Recuerden, y esto quiero pasarlo rápido porque lo vimos al principio de hoy, la cabeza, Pablo dice que la cabeza de la mujer es el hombre, pero dice inmediatamente que la cabeza del hombre, ¿quién es? Cristo. Entonces, hombre, tu mujer se sujeta a tu autoridad, pero tú debes estar sujeto a Cristo. Entonces coloca ahí el parámetro y le dice, hombre, guarda tu corazón, tú no te mandas solo, Cristo es tu cabeza. Cristo es tu cabeza. En el lenguaje extra bíblico, viendo la palabra que se usa aquí, se considera cabeza a alguien que, 1, está en autoridad, 2, está capacitado para gobernar y 3, que gobierna efectivamente. Pero pastor, eso es redundante. ¿Por qué que gobierna si obviamente está como cabeza y está en un puesto de autoridad? Díganle eso a la reina de Inglaterra o al rey de Inglaterra. Si es que en política él tiene autoridad sobre el país, no tiene ninguna autoridad. Por lo tanto, ¿está en un puesto de autoridad? Sí. ¿Está capacitado para gobernar? Puede que sí, puede que no. ¿Pero gobierna? No. Y hermanos, en muchas de nuestras casas pasa igual que los reyes hoy día existentes. Está la figura de autoridad, muchas veces está capacitado para gobernar, pero no es cabeza.
porque no quiere, porque le es más fácil no ser cabeza, porque claro, para un hombre no ser cabeza es fácil. Amor, hagamos esto, ve tú. Hay que resolver esto, velo tú. Estamos hasta aquí, no tenemos finanzas, velo tú. Resuelve tú. Amor, los niños, velo tú. Amor, la escuela, velo tú. Amor, es que falta esto, véalo usted, amor, yo confío en usted. Parece piadoso. Pero hermano, ¿sabe que eso no tiene nada de piadoso? Porque usted está colocando en la carga de su esposa algo que usted debe llevar, que es la responsabilidad de ser cabeza de su casa. Amén, varones. No descanse demasiado, porque saben que algunas mujeres dicen, mi esposo es tan bueno conmigo. Hermana, y ahí yo escucho del por qué me dicen que es tan bueno, y yo digo, ¿cómo le digo que no está siendo bueno? Sino que está siendo perezoso, está siendo irresponsable y está haciendo que tú te desgastes por algo que tú no debes llevar. Y en el tiempo eso te va a pasar la cuenta. Una, porque estás deshonrando a Dios. Y deshonrar a Dios, eso es pecado. Y el pecado trae consecuencias. Y hermano, en nuestras casas muchas veces vivimos las consecuencias de la falta de orden escritural. Necesitamos volver al Evangelio para ser hombres conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es la segunda parte, otra característica de este mismo fruto, digámoslo así, de este rol? Que el hombre debe, ¿qué dice adelante arriba? Amar incondicionalmente a su esposa. Varones, debes amar incondicionalmente a tu esposa. Y fíjense en el texto de Efesios 5, 25 y 28. Maridos, ¿qué dice? Amen a sus mujeres. Pastor, yo la amo, pero a mi manera. No es a tu manera. Yo la amo, pastor, como yo quiero, como yo siento. Porque si no la amo como yo siento, entonces estoy mintiendo. No, tú no estás mintiendo, estás desobedeciendo. Porque Pablo sigue escribiendo, maridos, amen a sus mujeres como ustedes quieran. ¿Es eso lo que dice el texto? También coloca un parámetro a donde debemos apuntar. Maridos, amen a sus mujeres así como... ¿Quién? Cristo. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo? Se entregó, se dio a sí mismo por ella. Miren el estándar, varones. Miren el estándar. Así debe, y el 28 dice, así deben también los maridos, hablando de lo que Cristo hizo por la iglesia, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Usted sustenta su cuerpo, sustenta a su esposa. Usted le da alimento a su cuerpo, dé el alimento a su esposa. Usted cuida su cuerpo, cuida a su esposa, porque es parte de su cuerpo. Hermanos, nuestro estándar, y vuelvo a esto, nuestro estándar de ser maridos no es y no puede ser la cultura. Debe ser nuestro Señor. Y en todos los textos que hemos visto siempre está el punto de comparación, nunca para que quede a nuestro antojo o a nuestra voluntad. ¿Se han dado cuenta de que en todos los textos está el punto de comparación? En todos. Porque la palabra de Dios no deja nada a la ambigüedad o nada para que nosotros veamos cómo lo hacemos. A lo que te criaste nomás, pues Dionisio, dale. No. Hay un estándar, hay un parámetro. Es que no sé cómo, conoce a Cristo. Es que no sé cómo, mira a Cristo. Es que no sé cómo, estudia a Cristo. Mira a Cristo, estudia de Él. Amar incondicionalmente. Y aquí debemos estar conscientes de esto, hermanos. Debemos estar conscientes de que esto es imposible. No porque nuestras esposas sean difíciles de amar. Y aquí quiero, por favor, comentar esto sin ninguna intención de generar chiste. No porque nuestras esposas sean difíciles de amar, esto es imposible. ¿Por qué lo digo? Porque muchos varones me han dicho, pastores, que usted no la conoce. No, sí la conozco. El tema es a quién conoces tú. ¿Conoces tú a tu Salvador, varón? ¿Conoces tú a tu Redentor? ¿Conoces tú a tu Señor?
Porque ese es el punto. ¿Conoces tú la palabra? ¿Estás dispuesto a sujetarte a la palabra? Y aquí alguien puede decir es que la mujer responde por como el hombre es, cada uno con su responsabilidad, cada uno con su rol, ¿ok? El rol del hombre es amar a su esposa incondicionalmente. Entonces, pero algunos pueden decirme, y vuelvo a repetir, pastor, es que usted no la conoce, mi esposa es como la gotera de Proverbios. O sea, de verdad, mi cabeza así, ella habla y ta, o todo el día ta. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Amarla. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y saben cómo Cristo amó a la iglesia? Mírate tú. ¿Tengo que mirarme yo? ¿Qué tenía yo para que Cristo me amara? ¿Qué gracia tenía yo para que Cristo me rescatara? ¿Qué teníamos nosotros que ofrecer para que Cristo mirara hacia nosotros y dijera, uy, qué bueno este chiquillo, lo voy a rescatar? Nada. Por lo tanto, el amor de Cristo por su iglesia no tiene condición. Recuerde que la iglesia es rescatada y amada solo por gracia. ¿Sí? Solo por gracia. Por lo tanto, no había condición en nosotros para que Cristo nos amara y nos redimiera. Por eso es como Cristo amó a la iglesia. Varón, tú no necesitas una condición en tu esposa para amarla. Tú la escogiste, ámala. Tú la escogiste, responsabilízate, ámala, sujeta tu corazón a Cristo. Por lo tanto, hermanos, estoy muy de acuerdo con una frase que anteriormente se expuso aquí al principio del estudio de los roles, cuando dijimos que aquí no es que se acabó el amor, aquí se acabó el que el hombre y la mujer simplemente no quieren arrepentirse. Pastores, que yo la dejé de amar. No la dejaste de amar. Tú dejaste de estar delante del Señor. Tú dejaste de arrepentirte. Porque lamentablemente nosotros llevamos el amor a algo sentimental y algo de nuestras tripas. Es que, pastor, ya no siento lo mismo que cuando estaba de novio, cuando estaba pololeando, que la veía y algo me pasaba físicamente. Eso es carnal. Eso es del mundo, eso no es cristiano. Tú la escogiste para amarla. Tú la escogiste para respetarla, tú la escogiste para honrarla. Tú hiciste un voto delante del Señor. Respeta y honra a tu Señor. Gobierna tu casa, pero gobierna también tu propio corazón. Y eso es lo que estamos al déficit nosotros los varones, de gobernar nuestro propio corazón para guiar nuestro corazón hacia el estándar de la palabra del Señor. Es mucho más fácil cuando quitamos nuestra mirada del Señor, asumir de que la dejé de amar, pastor. Así que tiene que excusarme. No, mi hermano, eso no es ninguna excusa. Lo que pasa es que tú debes volver a Cristo. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Debemos apuntar el que esto coloque allí, de que esto sea imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque no somos Cristo. ¿Sí? Vamos creciendo a la imagen de Cristo, pero ¿somos Cristo? No. Él está en nosotros y nos ayuda a eso. Pero eso no es una excusa para que nuestro corazón tenga un blanco, una sola mirada. Yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Si bien va a ser imposible llegar a ese estándar, mi corazón siempre tiene que estar enfocado a eso. ¿Me explico? Por lo tanto, el que sea imposible no es una excusa para dejar de hacerlo. Al contrario, el yo estar consciente de esta imposibilidad a mí debe hacer postrarme todos los días. Señor, necesito de ti. Recuerde lo que dijimos al principio. El hombre fue creado dependiente de Dios, no independiente. Por lo tanto, estando consciente de esta imposibilidad, ya no tomo esta imposibilidad como una excusa para no amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, sino que estando consciente de esta imposibilidad, yo renuncio a mí, voy a mis rodillas y clamo día a día: Señor, necesito tu ayuda para amar a mi esposa como tú amaste y amas a tu iglesia. Necesito de ti. Esta conciencia a nosotros los varones nos ayuda a postrarnos día a día delante de nuestro Señor. ¿Por qué? Solos no puedes.
No puedes. Necesitas tú primero y yo, varón, necesito primero humillar mi corazón para obedecer el mandato de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Debe haber, hermanos, día a día una disposición de nuestro corazón, porque muchos toman esta imposibilidad como una excusa para no hacerlo. Pero nosotros los creyentes, si tú eres cristiano, jamás vas a tomar eso como una excusa para alejarte de tu esposa. Al contrario, vas a trabajar tu propio corazón para que día a día haya una disposición para alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es tu objetivo, varón? Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y en mi corazón debe haber una disposición diaria de poder crecer en ello para tratar de alcanzar esa estatura de Cristo. Involucra todo mi esfuerzo en ello, pero no solamente un esfuerzo triste, o un esfuerzo de mala gana, sino que, hermanos, ¿quieres matrimonios para la gloria de Dios? Entonces tu esfuerzo diario de buscar a Cristo debe ser un esfuerzo gozoso. Señor, conozco mi incapacidad. Señor, conozco mi debilidad. Señor, conozco mi carácter que no es perfecto. Te pido ayuda. Gozosamente voy delante de ti, confiadamente voy delante de ti. Y hay un esfuerzo de gozo. ¿Por qué un esfuerzo gozoso? Porque nuestro Señor escucha nuestra oración. Y no estamos solos en esto, hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros. Y esto conlleva una renuncia diaria de nuestro querer a favor de nuestras esposas. Amén. Para esto, hermanos, vuelvo al principio. Debo crecer en mi independencia. Gracias, mi hermana Erika. Debo crecer en mi dependencia. ¿De quién? De Cristo. Debo crecer en ello. Tercer parte de este rol o característica de este rol. Debo ser un agente de santificación. Ay, pastor, ¿cómo lo hago? Vamos a verlo. Efesios 5:25 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, Cristo hizo esto. Ahí la palabra, Pablo está hablando de lo que Cristo hizo por la iglesia, y dice que Cristo por la iglesia, ¿qué hizo? La santificó. ¿Y cómo la santificó? La lava. ¿Y cómo la lava? Por la palabra. Entonces, ¿cómo yo, varón, hago esto? ¿Cómo cumplo este rol del matrimonio? Ya, hermanos, a través de los años, por favor, lea bien esto. Yo le dije que esto se lo iba a enviar, así que no lo escriban. A través de los años de matrimonio se debe ver esa labor del varón en la vida de su esposa, la cual ha sido dirigida, restaurada, perdonada, sustentada, consolada y pastoreada por su esposo, el cual ha usado la palabra para tal tarea. Cuando escribí esto, y en la semana llego a esta conclusión, esto lo escribí yo, esto con la Andrea no lo he conversado, pero quedé como fácilmente media hora mirando lo que estaba escribiendo. Y lo que hice al final de todo ese tiempo, de verdad, fue como preguntarme: Dionisio, ¿cómo estás en eso? ¿Cuántos años de matrimonios tienes? ¿Y qué fruto del matrimonio se ha dado? Tengo 3 hijos, pero ese es el fruto que se debe ver evidentemente en el matrimonio. ¿Saben, varones, en dónde se debe ver el fruto de que tú estás sujeto a la palabra del Señor? En que tú, dirigiendo a tu esposa por la palabra, ella es más santa que antes. ¿Por qué? Porque tú la diriges. Porque así como tú has sido consolado, tú consuelas.
Porque así como tú has sido perdonado, tú perdonas. Porque así como tú has sido dirigido, tú diriges. Porque así como tú has sido restaurado, tú restauras. Porque así como tú has sido pastoreado, tú pastoreas. Pero para eso el hombre debe estar sujeto a Cristo, para poder hacer con su esposa lo mismo que Cristo hizo por él. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no hacemos por nuestras esposas lo que Cristo hizo por nosotros. Y nuestra tarea hacia nuestra esposa debe ser una tarea de santificación. ¿Por qué? Porque tú la diriges por la palabra. A ver, amor, esto no corresponde no por tu criterio, sino porque la palabra dice esto. Y ahí tu esposa entiende, comprende y es dirigida por ti y es santificada por ti. Hermanos, el agente de santificación, varones, no es tu propio criterio. El ejemplo o la herramienta de santificación por excelencia, y no hay otro, es la palabra del Señor. Por lo tanto, tú, varón, sujeto a la palabra de Dios, vas a también dirigir a tu esposa y ser agente de santificación para ella. Entonces nosotros podríamos hacer un examen, cada uno como sus matrimonios. ¿Cuántos años llevas de matrimonio y cómo ha crecido tu esposa en santificación? Y esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Ella tiene su propia responsabilidad delante del Señor, pero en el tema del matrimonio, varón, tú tienes responsabilidad para guiar y dirigir a tu esposa por la palabra y no por tu propio criterio. Ser comprensivos, y sabios. Vosotros, marido, 1 de Pedro 3:7, igualmente vivid con ellas, ¿de qué manera? ¿Y qué significa esto? Pedro no lo deja a tu propio criterio de sabiduría, sino que también dice cómo se ve un varón sabio y que vive con la esposa sabiamente. Dice, dando honor. Ojo con esto que lo vamos a ver después. Dando honor a la mujer, ¿como a qué cosa? ¿Como a vaso frágil o vaso más frágil? Y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ojo con esto, no tengan estorbo. ¿Se imagina usted esta escena? El hombre peleando en la casa con su esposa, y tú aquí, y tú aquí, y llegan al templo, y el hombre, Señor, gracias. Te pido, Señor, oh Dios de la gloria. Y a veces como que hay un techo. ¿Y por qué es eso? Miren, no lo digo yo, lo dice la Escritura. O sea, varones, traten a sus esposas con sabiduría, sean sabios. Trátenlas como a vaso más frágil. Denle honor. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿No es el tema ahora ese? Ser comprensivos. Hermanos, ¿cómo un hombre puede llegar a ser comprensivo con su mujer? A la vez que tomamos en cuenta, varones, nuestra propia fragilidad. Algunos leen ese texto de 1 de Pedro como que la mujer es el único vaso frágil. No dice que la mujer es el único vaso frágil. Dice que hay que darle honor a la mujer como vaso más frágil. Por lo tanto, varón, ¿tú también eres un vaso frágil? Por supuesto que sí. Pero nuestra mujer, nuestra esposa, las mujeres en general, son un vaso más frágil. Y en este sentido, hermanos, Dios creó a la mujer más frágil emocionalmente que el hombre, pero también físicamente más frágil que el hombre, ¿sí o no? ¿Podemos negar esto? No necesitamos ahondar, ¿verdad?, en la psicología ni en la sociología para ver que esto es así. Por lo tanto, tomando en cuenta nuestra propia fragilidad, nosotros también tomamos en cuenta la fragilidad de nuestra esposa, tanto física y emocionalmente, y de esa manera, estando conscientes de esa realidad, nosotros somos comprensivos y sabios con nuestras mujeres. Pero cuando no entendemos que nuestras esposas son diferentes a nosotros emocionalmente, queremos que ellas sean igual que nosotros. Y hermanos, esto no es así.
somos diferentes por la gracia de nuestro Señor y para la gloria de nuestro Señor. Honrar a nuestras esposas. No considerar a mi esposa como Dios me ordena que lo haga trae como consecuencias que mis oraciones sean estorbadas. Hermanos, ojo con Malaquías 2 del 13 al 16, no lo anoté ahí, pero en Malaquías 2, 13 al 16, el Señor le dice a los hombres: ustedes derraman lágrimas delante del altar, pero no los voy a escuchar, o no están siendo escuchados. Y ustedes dicen: ¿por qué? Y Dios les da la respuesta: porque ustedes han sido desleales con las mujeres de su juventud. Entonces, hermanos, ¿qué pasa allí en Malaquías y por qué Dios les dice a los hombres y a los sacerdotes y al pueblo de Israel en general allí en Malaquías que ustedes, aunque derramen un montón de lágrimas delante del altar, yo no los voy a escuchar? Una razón: porque ustedes han sido desleales con sus mujeres, no las han honrado, no han respetado su pacto matrimonial con sus esposas. Hermano, y algunos me pueden decir: pero pastor, yo no he sido desleal con mi esposa, yo no la he dejado, yo no la he engañado. Vamos a ver que esto va un poco más profundo que el solamente hecho de dejarla o engañarla con otra mujer. Debemos recordar que nuestra esposa es hermano, pon atención con esto, tu esposa es un regalo de Dios y tiene un valor incalculable. Eso de Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Muchos hacen burla de esto y dicen: no existe. Hermanos, sí existe, porque Dios da las características de esta mujer virtuosa. El tema es que la pregunta conlleva el que tú, hombre, no la vas a hallar, Dios te la trae a ti. Por lo tanto, tu esposa es un regalo de Dios para ti. No es producto de tu esfuerzo, es producto de que Dios en su voluntad trajo a esta esposa para ti. De esa manera tenemos que ver en parte este texto. Por lo tanto, para honrar a mi esposa, yo debo recordar que es un regalo de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén, varones? Mi esposa es un regalo de Dios para mi vida. Y no es cualquier regalo, sino que su valor sobrepasa a todas las piedras preciosas. Y por mucho, dice el Señor en su palabra. Por lo tanto, hermano, tú debes honrar a tu esposa, valorar a tu esposa como Dios dice que la tienes que valorar. Andrea Rodríguez es un regalo de Dios para mí. Y Andrea Rodríguez tiene un valor incalculable, más que todas las piedras preciosas. Eso debe ser y es mi esposa para mí. ¿Es así tu esposa para ti? Debe serlo de esa manera. Hermanos, Proverbios 31:29 también da cuenta de un varón que alaba a su esposa. Hermanos, qué triste es escuchar a un varón que siempre hace broma de su esposa, que siempre hace chiste de sus esposas, que siempre delante de los demás no habla bien de su esposa, en vez de alabarla por los dones, por los talentos, por las virtudes de su esposa. Y pregunta, varón, me queda un punto, por favor, concédame 3 minutos. ¿De qué da cuenta? Pregunta: ¿de qué está llena tu boca, varón, respecto de tu esposa? ¿De qué está llena tu boca, varón? Yo les dije, me parece la semana pasada, hay cuestiones de las cuales yo no me río. Y mi esposa sabe eso. De cuando principalmente un varón se burla de su esposa o hace chiste de su esposa, lo aprendí a hacer. No me río. Mi esposa sabe muy bien en el círculo que yo me movía cuando yo era novio, nos empezamos a conocer, y cómo en ese círculo de varones nos burlábamos de las mujeres. Y mi esposa me enseñó, tuvimos que trabajarlo y lo trabajé. Y desde ese tiempo jamás tengo consciente de que yo no me voy a reír con un varón cuando hace burla de su esposa, porque no corresponde, porque nuestra boca se debe llenar de alabanza para nuestra esposa. Alabar sus virtudes. Ahora, hermano, recuerda que tu boca habla ¿de qué cosa? Por lo tanto, la pregunta es: ¿de qué has llenado tu corazón respecto de tu esposa? ¿Cómo meditas en tu corazón respecto de tu esposa? Por lo tanto, finalmente, ¿en dónde recae todo? ¿En el corazón de quién? Del varón. Guardemos, varón, en nuestros corazones.
para alabar a nuestras esposas como parte de nuestro rol. Termino con esto, o sea, me queda una más, pero porque si alguno no provee, el sexto es que el hombre debe ser proveedor y necesitamos ver un poquito esto, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué ha hecho? Ha negado la fe y miren, es peor que un incrédulo. Entonces, varón, tú tienes que proveer para tu casa. Génesis 3:19 nos dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Dios le dice a Adán cómo cultivar el huerto antes y después de la entrada del pecado, pero la segunda vez agrega respecto de cómo el pecado afectaría el trabajo. Pero el trabajo para el varón fue dicho por Dios antes y después del pecado. Por lo tanto, el trabajo no es indigno, ni es producto del pecado, sino que después del pecado se agrega la consecuencia de cómo hemos de trabajar producto del pecado. Pablo no habla aquí de un hombre que busca trabajo y no encuentra. Por favor, muchas podemos tener una circunstancia de que el hombre busca un trabajo y no encuentra. No está hablando de ese varón, sino que habla de aquellos que no se preocupan de buscar un trabajo y están cómodos en su condición porque igual tienen provisión. Entonces, de esos varones Pablo está hablando. Total, Cristo viene. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a forzar? Debes esforzarte porque no sabes cuándo Cristo viene. Y mientras Cristo no venga, debes trabajar para proveer para los tuyos. Hermano, lo anterior no niega la posibilidad del trabajo fuera de casa de la mujer, ni la posibilidad de que algunas circunstancias la mujer esté trabajando y el marido no, en ciertas circunstancias y en ciertas excepciones, ¿ya? Con todo, el marido es cabeza, ¿sí? Con todo, el marido sigue siendo cabeza porque no tiene que ver con el recurso económico. El ser cabeza y el ser autoridad de su casa no tiene que ver con la economía que tiene el marido, sino que tiene que ver con su rol de hombre en la casa, ¿ya? Y sigue teniendo la autoridad y responsabilidad de administrar los recursos del hogar delante de Dios. ¿Está claro eso? Ahora, sigamos mejor para no... Más adelante vamos a entrar con respecto a esto, porque me han hecho algunas preguntas con respecto a esto, pero tendría que explicar muchas situaciones para entrar en algunas circunstancias. Solamente quiero dejar claro de que el hombre, en su rol de hombre, es proveedor. Y principalmente proveedor en la administración. O sea, tú administras, debes gobernar tu casa. En cualquier condición, tú eres el responsable final de tu casa delante de Dios. Último, el hombre es cuidador, el hombre es guardador. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y aquí aparece otra vez el cómo. Como también Cristo a la iglesia. ¿Ven, varones, que siempre la referencia es Cristo? Para nuestro rol siempre nuestra referencia es Cristo, ¿ya? Como también Cristo a la iglesia. Hermanos, la palabra que aparece ahí como cuidar, como que cuida, es la misma palabra que aparece en Génesis 2:15, para que la cultivara y la cuidara con respecto a la tierra. Y es la misma palabra que aparece en Salmo 121 en dos ocasiones. En el verso 5, el Señor es tu guardador, o Jehová es tu guardador. Y en el verso 7, el Señor te guardará, aparece en el Reina Valera 60, pero se traduce en la NBLA como el Señor te protegerá, pero es la misma palabra de cuidar. Y en este sentido, hermanos, no habla como uno guarda o cuida los últimos 10,000 pesos en nuestro billetera. Cuando tenemos los últimos 10,000 pesos del mes en nuestra billetera, ¿qué hacemos? La cuidamos. Ahí está, no la queremos para nada, ni mirarla porque se va a deshacer en 3 tiempos. Y no la sacamos, nada, ahí está simplemente está ahí, o en su billetera, ahí está. Y muchas veces tenemos en la cabeza de que eso es cuidar. No, sino que tiene que ver con protección.
tiene que ver con una asistencia en favor de. El que Jehová te guardará, tú sabes que ahí hay un rol activo del Señor en favor de los suyos. ¿Sí? Esa misma palabra en la que Pablo está usando con que así como Cristo a la iglesia y a su propio cuerpo, hablando de su esposa, la cuida. Por lo tanto, varón, hay un rol activo tuyo en favor de tu esposa para que nadie la dañe. Tanto la sociedad como también tus hijos. Ay, pastor, pero ¿cómo esto? Varón, ¿tú has permitido alguna vez que tus hijos le levanten la voz a tu esposa estando tú presente? Si lo has permitido, tienes que arrepentirte. Porque también de eso debes cuidar a tu esposa. Muchas veces los varones somos los superhéroes de nuestros hijos. Estoy pasado en los minutos, hermanos, perdónenme. Pero para nuestros hijos, muchas veces nosotros somos los superhéroes. El papá puede levantar un auto. Una vez me pasó, papá, saca la pelota del auto. ¿Y cómo, hijo? Levanta el auto. Cuando mi hijo estaba chiquitito, creen que uno lo puede hacer todo. Y muchas veces nosotros somos los superhéroes de nuestros hijos, pero no de nuestras esposas. Hermanos, nosotros debemos ser, por decirlo de alguna manera, superhéroes a los ojos de nuestros hijos, pero también debemos ser los guardadores, también de nuestras esposas, principalmente de nuestras esposas. Termino con esta lámina, hermanos, simplemente la leo, para que vamos a tomar desayuno. El Señor nos ayude a ser los esposos que reflejamos su gloria en nuestro diario vivir, junto a nuestras familias, viviendo dependientes de Él, asumiendo con gozo nuestra responsabilidad para la edificación de nuestras familias y para la alabanza de la gloria de su gracia.